No me desmayé. No soñé. Morí. Y lo que vi los perseguirá y los sanará a todos a la vez. Jesús no me mostró el cielo. Me mostró lo que nos estamos perdiendo en este momento. Y no tenía nada que ver con ser más religioso. Me mostró la tecnología espiritual detrás del ayuno, lo que más teme el infierno, pero las iglesias rara vez enseñan con poder. Lo que estás a punto de escuchar no es metáfora ni poesía. Me pasó a mí. Soy Jessica Renae. Morí durante 6 minutos y lo que Jesús me mostró sobre el ayuno trastornó mi alma. Esta es mi historia. Me desperté a las 6:48 de la mañana. Esa hora exacta está grabada a fuego en mí como una marca. Era un miércoles de mediados de febrero, cielo gris. Mi viejo gato, Mus, estaba acurrucado junto a mis pies. Lo recuerdo todo claramente, demasiado claramente. No tenía planes para algo espiritual. No estaba ayunando. Ni siquiera estaba orando esa mañana. Simplemente me sentí pesado, no cansado, sino espiritualmente atascado, como si mi alma hubiera estado respirando smog. Caminé hacia la cocina y noté algo extraño. Mi café no olía a nada. Tomé un sorbo. Sabía a nada tibio. Fue entonces cuando comenzó la quietud. No una quietud pacífica, sino una especie de advertencia, como cuando un bosque queda en silencio antes de una tormenta. Dios, dije en voz alta, ¿qué está pasando? Ninguna respuesta. Lo sacudí, me preparé para ir a trabajar, me puse unos vaqueros y mi suéter color burdeos favorito. Mi viaje fue corto. Yo era profesora de inglés en una escuela secundaria en un distrito escolar pequeño. Pero ese día nunca llegué a la escuela. A las 8:05 de la mañana estaba en la autopista 49. No había tráfico ni clima. Cogí mi teléfono en un semáforo en rojo para enviar un mensaje de texto llegando tarde. Miré hacia arriba, y de la nada, un camión de 16 ruedas cruzó la intersección. Grité. Todo se ralentizó, ningún impacto, solo la ausencia de todo. Mis manos seguían agarrando el volante, pero el mundo desapareció. Ningún sonido, ningún dolor, solo un suave brillo blanco inunda mis ojos como niebla. Y entonces lo sentí, como si una cuerda se rompiera en mi pecho, algo desenganchado. Creo que acabo de morir. Recuerdo haber pensado, no había pánico, solo comprensión. Y tenía razón. 3 días antes del accidente, algo empezó a tirar de mí. Un susurro, una sugerencia que no pude explicar. Rápido. Eso fue todo. Solo una palabra, pero me siguió como una sombra. Al principio lo ignoré. Pensé que era solo una conciencia culpable o tal vez un extraño eco cerebral de un sermón que había escuchado semanas antes. Pero no se detuvo. El domingo por la noche no pude cenar. No porque estuviera lleno, simplemente me sentí mal al respecto. Aparté el plato y susurré, creo que se supone que debo ayunar. No tenía idea de por qué. Ninguna emergencia, ninguna crisis de salud, ninguna lista de oración. Pero esta atracción interior no me dejaba ir. Sentí como si alguien tirara suavemente de mi camisa, instándome a un silencio más profundo. El lunes y el martes obedecí, solo agua, ligero dolor de cabeza. Pero lo que más cambió no fue físico. Fue emotivo. Me encontré llorando por cosas pequeñas, el perro de mi vecino cojeando, un recuerdo de la infancia, canciones en la radio. Incluso escribí en mi diario, ¿por qué siento que me están preparando para algo? Ese mismo día, me sentí atraído a apagar la televisión, cancelar planes y sentarme en silencio. Siéntate en la oscuridad. Sin música, sin hablar. Susurré oraciones que no tenían palabras, solo anhelos, gemidos, del tipo de los que habla Romanos 8. También sentí miedo.
Un miedo sordo y zumbante de que algo invisible estuviera sucediendo detrás de la cortina de mi vida. No miedo a Dios, miedo a no escuchar. Luego vino la señal final. El martes por la noche tuve un sueño. En él, un hombre vestido de blanco radiante se acercó a mí y me dijo, «Te están adelgazando para que puedas oír. No comas». Me desperté sollozando. Ahora, mirando hacia atrás desde el otro lado de la muerte, sé que no fue un sueño. Fue una sesión informativa previa. El ayuno nunca se trató de comida. Se trataba de frecuencia, sintonizar mi espíritu con una señal que la mayoría de la gente no puede detectar en el ruido de la vida. Lo extraño es que no morí en el coche. Después de que el camión giró bruscamente y la luz explotó en la nada, parpadeé y de repente estaba de vuelta en mi cocina, parada allí sosteniendo una taza de té. Fue entonces cuando supe que algo no estaba bien. No debería haber estado allí. Todo estaba un poco mal. Los colores eran demasiado vivos. El té estaba caliente pero no humeaba. Mi cuerpo se sentía transparente. Luego miré al suelo y me vi a mí mismo, mi propio cuerpo desplomado como un títere al que le cortaron los hilos. No, 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 susurré. Me sentí ligero, no ingrávido, sino desatado, como una hoja flotando en el viento. Me di vuelta para correr, pero no había ningún lugar a donde ir. La cocina se extendía en lo que parecía una niebla blanca. Mi casa se derritió en la niebla y pude escuchar algo, vibraciones bajas y profundas, como tambores antiguos o el latido de un corazón dentro de la tierra. De repente, ya no estaba de pie. Estaba flotando, pero no hacia arriba, ni hacia los lados, ni hacia atrás, ni hacia adentro. «¡Ayuda!», grité, pero salió como el viento. Luego vino el sonido, una voz. No era hombre ni mujer. Era como una campana cantando las palabras, «Quédate quieto. No estás perdido. Estás recordando». Y entonces lo entendí. No me estaba muriendo. Yo ya había muerto. No tengo las palabras para explicar la siguiente parte, pero lo intentaré. Ya no estaba en un lugar. Yo estaba en el medio, un puente entre lo visible y lo invisible. El aire no era aire. Fue conciencia. El suelo no era sólido. Era verdad. Y ya no era humana, pero era más yo de lo que nunca había sido. Flotaba, a través de oleadas de recuerdos, infancia, arrepentimiento, alegría, risa. Pero no dolieron. Ellos revelaron. Cada uno de ellos despojó una capa de quien pensaba que era y me mostró quién era realmente debajo de todo. Entonces comencé a verlos, hilos de oro y plata, como vetas de luz que lo atraviesan todo. Latían cuando recordaba momentos de ayuno. Vi como mi ayuno adolescente para orar por la depresión de mi madre en realidad había liberado ángeles. Como el pequeño ayuno de un día que hice en la universidad causó una onda que cambió el destino eterno de mi compañero de cuarto. Aunque nunca lo vi, el tiempo no funcionó aquí. Un ayuno de 2004 todavía brillaba, seguía funcionando, seguía activo. Y fue entonces cuando lo escuché, Jesús. Su voz no estaba muy lejos. Estaba dentro de mí y más allá de mí al mismo tiempo. Jessica, dijo, y dejé de flotar. He estado esperando mostrarte esto. Jessica, Jessica, ¿puedes oírme? Podía oírlos, distantes, como bajo el agua. Las voces me resultaban familiares, vecinas, creo. Deben haberme oído caer. Pero el sonido no me llegó como lo hace el sonido normal. Fue amortiguado y retrasado. Como si estuviera escuchando desde el interior de una caverna de silencio, un espacio profundo e inmóvil donde nada resonaba a menos que importara. Luego vino un sentimiento que todavía me provoca escalofríos cuando lo recuerdo. Podía sentir mi corazón ralentizarse, latir y luego nada. Sin pánico, sin arrepentimiento, sin destellos de vida,
solo quietud. El tipo de quietud que me hizo sentir como si hubiera salido del tiempo mismo. Pensé, así que esto es todo. Así es como la gente se va. Pero lo que me sorprendió no fue lo que no sentí. Es lo que hice. Me sentí libre. Mi espíritu ya no estaba atado al miedo. No me preocupaba quién me encontraría. No me importaba mi teléfono, mi trabajo, mi ropa sin terminar. Sentí que todo eso había sido una ilusión de la que finalmente estaba despertando. Entonces noté algo más. El espacio a mi alrededor estaba vivo, consciente. No estaba sola, ni siquiera en ese silencio. Había alguien, algo, presente, no mirándome, sino conmigo. Tan cerca que parecía como si siempre hubiera estado ahí. Y luego me di cuenta de que no era una presencia. Era él. Él no había dicho nada todavía, pero podía sentir a Jesús de pie en el centro del silencio, como el ojo de una tormenta, como un silencio tan poderoso que podría contener galaxias en su aliento. Y aunque podía sentir que mi cuerpo terrenal se desvanecía, no había miedo. Finalmente fui plenamente conocido. Imagínese estar en una habitación que se extiende eternamente en todas direcciones, pero no hay paredes, ni suelo, ni cielo, solo silencio. Ahí fue donde fui después. No estaba oscuro. No fue brillante. Era puro, como estar en el momento justo antes de que nazca el sonido. No un vacío, sino una espera. No tenía peso, pero tenía forma. No era solo energía. Yo era Jessica, pero completa. Sin vergüenza, sin maquillaje, sin filtro, solo yo, vista perfectamente. Entonces llegó el momento que nunca olvidaré. Abrí los ojos, no ojos físicos, sino ojos espirituales, y vi formas en el silencio, ondas, anillos, patrones para los que no tenía palabras humanas. Y cantaban, no como una canción, sino más bien como si las matemáticas se convirtieran en belleza, la armonía en vibración. Y entonces supe que estaba dentro del aliento de Dios. No había relojes, ni tic-tac, ni recuerdos atrayéndome. La única sensación que tuve fue la presencia y él estaba cerca. No escuché pasos, pero sentí movimiento. Él estaba viniendo. Y aunque todavía no podía verlo, todo mi ser se volvió hacia la dirección de su llegada, como un girasol que gira hacia el sol sin necesidad de que me digan cómo. Quédate quieto, susurró de nuevo el silencio. Él es alegría. Y entonces todo cambió. El silencio empezó a brillar como cristal líquido. Entonces escuché la primera nota, solo una. Y esa nota estaba viva. Vibró cada parte de mi ser, como si dijera, yo te hice. Te extrañé. Estoy aquí. Y todo lo que podía hacer era respirar. Jesús. La luz comenzó como un pinchazo, una única chispa dorada flotando en la quietud infinita. Parpadeó una, dos veces y luego se expandió lenta y elegantemente. No como fuegos artificiales o una linterna, sino como el amanecer que se derrama sobre la cima de una montaña. No hizo daño mirarlo. No me cegó. Me conocía. Esa es la única manera en que puedo describirlo. Esta luz era consciente. Me reconoció, me acogió. A medida que crecía, me di cuenta de que no era solo luz. Era vida. Vi patrones en su interior, remolinos de color que nunca había visto en la tierra. Rojos que parecían perdón. Blues que tarareaban paz. Oros que me hicieron llorar de un amor que no pude contener. La luz se movía hacia mí y cuanto más se acercaba, más destrozada me sentía. No de una manera aterradora, sino santa. Todo lo falso que alguna vez había creído sobre mí comenzó a despegarse como un viejo papel tapiz, vergüenza, culpa, amargura, celos, y se desmoronó sin esfuerzo. Y luego escuché la voz nuevamente. Adelante, hija. No fue un trueno. No estaba tranquilo.
Era verdad. Mi alma respondió antes de que tuviera tiempo de pensar. Me moví, o fui movido, hacia el centro de esa luz. Y entonces lo vi. Jesús. No un hombre con una túnica blanca y cabello castaño como en las fotos. No una figura flotante mítica. Él lo era todo. La luz, la voz, la quietud, todo procedía de él. Y cuando miré a él a los ojos, recordé quién era realmente. No caminó. No flotó. Él simplemente estaba, frente a mí, a mi alrededor, dentro de mí. Jesús. Ni un personaje, ni una idea, una persona. Su túnica parecía tejida con luz. Se movía como agua pero brillaba como cristal. No era solo tela. Fue la gloria. Los colores en él no existían en la tierra. Sentían como si la santidad se hiciera visible. Su rostro era indescriptible. No porque fuera demasiado brillante, sino porque parecía estar en casa. Él me sonrió y al instante estallé en lágrimas, sollozos que venían de lugares que no sabía que existían. Todo el peso que había cargado durante décadas, desapareció. No me pidió que me explicara. No me mostró una lista de pecados. Él simplemente me miró y dijo, me alegro mucho de que hayas venido. Eso me rompió. Caí de rodillas, aunque no las tenía, y grité, no soy digno. Y él dijo, no pedí valor. Pedí por ti. Extendió una mano, no para juzgar, sino para levantar. Y cuando sus dedos tocaron los míos, sentí todo, las galaxias, el dolor que padecía, las oraciones que había susurrado en secreto. Él lo sabía todo. Jessica, dijo, te traje aquí para mostrarte algo. Lo que empezaste en el ayuno abrió puertas que la mayoría nunca ve. Se giró y el mundo detrás de él se desplegó en algo así como un mapa de hilos de luz, dimensiones, y fue entonces cuando comprendí que mi pequeño y tembloroso ayuno de 3 días se había escuchado en el cielo. Y ahora iba a mostrarme por qué era importante. No gritó. No susurró. Pero cuando Jesús dijo mi nombre, Jessica, sentí como si la creación se detuviera para escuchar. Nunca antes nadie había dicho mi nombre así. Ni mi madre, ni mi mejor amiga, ni siquiera yo. Era como si cada sílaba estuviera empapada de verdad. Como si él no solo me estuviera llamando, él me estaba restaurando. Jessica, dijo de nuevo, y mi alma tembló al reconocerlo. Fuiste hecho para conocerme. No sé cómo explicar esta parte, pero cuando pronunció mi nombre, vi cómo se desarrollaba toda mi vida. No con arrepentimiento, sino con comprensión. Vi cada momento en el que dudé de ser adorable. Cada vez me silencié. Cada vez que creí que estaba demasiado destrozado para ser elegido, y él lo sabía todo. Pero no había desilusión en sus ojos, solo deleite. Era como si hubiera estado esperando este momento desde la eternidad. Te llamé cuando tenías 8 años, dijo suavemente. Ya me escuchaste entonces, pero la vida se puso ruidosa. Asentí, las lágrimas fluían sin forma. Has estado corriendo con el alma medio vacía, continuó. Pero he venido a llenarte. No podía hablar. No había nada que decir que pudiera igualar la santidad de ese momento. Puso su mano sobre mi pecho, o donde habría estado mi pecho, y sentí una oleada de recuerdos y significado, oraciones olvidadas, canciones de la infancia, un momento en la universidad en el que casi me rendí. Nunca me fui, dijo en voz baja. Incluso cuando pensabas que me habías perdido. Y luego, lentamente, levantó su mano y el mundo detrás de él comenzó a brillar. Te traje aquí para mostrarte por qué el ayuno es importante, no solo para ti, sino también para ellos. ¿A ellos? Yo pregunté. Él sonrió. Mi iglesia, mi novia, se mueren de hambre. Pero no de comida. ¿Para mí? Se giró y yo lo seguí, si a eso se le puede llamar caminar.
Sentí más bien como si mi espíritu fuera arrastrado suavemente a través de capas de revelación. Ante nosotros apareció lo que parecía un tapiz gigante, tejido con ligeros hilos de fuego y niebla, zumbando con sonido. Sentí más que oído. Jesús hizo un gesto hacia allí. Esto, dijo, es lo que hace el ayuno. Me quedé allí, atónita. Cada hilo brillante representaba el ayuno de una persona. Algunos eran vibrantes y vivos, brillando a través del tejido de la existencia como líneas eléctricas. Otros parpadearon débilmente. Algunas estaban completamente deshilachadas, cortadas. ¿Por qué algunos brillan más? Yo pregunté. Se volvió hacia mí con tanta compasión en sus ojos. Porque el brillo no está en la duración del ayuno, sino en el corazón que hay detrás. Tocó un hilo brillante y al instante vi a una mujer ayunando en secreto, con lágrimas corriendo por su rostro, arrodillada sola en un apartamento. Estaba orando por su hijo separado. Observé el impacto espiritual que se extendía desde su pequeña cocina hasta un niño, a 2 ciudades de distancia, que de repente dejó las pastillas que estaba a punto de tomar. Ella nunca supo lo que había dejado, dijo Jesús, pero el cielo lo registró. Luego me mostró otro hilo, brillante pero enredado. Un joven que ayuna para ser reconocido, deseando ser visto como santo. La intención importa, susurró Jesús. El cielo pesa el porqué. Eso me golpeó como un rayo. El ayuno no es una huelga de hambre, continuó. Es una invitación, un alejamiento del ruido. Para que mi voz pueda sonar como un trueno. Me mostró gente ayunando en silencio, sin anunciarlo, sin publicarlo. Y los ángeles que los rodeaban se regocijaban como coros. Abre puertas, dijo, no porque requiera dolor, sino porque el ayuno revela alineación. Y cuando alguien alinea su espíritu con el cielo, todo cambia. Lo que Jesús me mostró a continuación me ha perseguido de la manera más santa y hermosa desde entonces. Volvió a levantar la mano y dijo, mirad. Y luego, como si la realidad fuera un telón, se abrió. Vi el reino de los espíritus vibrando vivo, más fuerte y más colorido que cualquier cosa en la tierra. Era como si la versión de la realidad de la tierra fuera solo la capa inferior de algo infinitamente más complejo. Vi ángeles, enormes, concentrados, llevando a cabo tareas con una precisión impresionante. Vi espíritus oscuros demasiado pequeños, susurrando, aferrándose a la gente como humo. Y entonces vi algo que nunca esperé. Una mujer en la tierra comenzó su ayuno con una sencilla oración, Jesús, solo quiero estar más cerca. Y al instante, el reino espiritual respondió. El espacio a su alrededor cambió. Los demonios cerca de ella retrocedieron, como si alguien hubiera arrojado ácido. Lo odiaron. Vi ángeles acercarse, registrando sus palabras, reforzando su atmósfera con escudos de luz. Jesús se volvió hacia mí y dijo, la mayoría de la gente no se da cuenta de los desencadenantes del ayuno en la guerra. No es solo disciplina espiritual, es alteración espiritual. Asentí, con lágrimas en la garganta. Luego me mostró iglesias que ayunaban en unidad. El suelo debajo de sus edificios brillaba. Las fuerzas demoníacas fueron rechazadas. La visión regresó. Ocurrieron curaciones. La gente comenzó a llorar durante el culto sin motivo alguno porque el cielo se había abierto paso. El ayuno, dijo Jesús, hace espacio. Y en ese espacio vengo. Vi cómo el cielo priorizaba incluso los intentos más débiles de ayunar. Personas enfermas que renuncian a una comida, niños que se saltan el azúcar, un vagabundo que comparte su único pan. Cada sacrificio, dijo, resuena. Susurré, ¿por qué no vemos esto? Me miró con tanta nostalgia. Porque piensan que el ayuno se trata de carencia, pero el ayuno se trata de hacer espacio. Y yo lleno cada espacio que me invita. Este fue el momento en que mi mente casi se rompió.
Jesús volvió a extender su mano y toda la escena se transformó. Ya no era espacio, ya era hora. Lo vi como un río, torciendo, en capas, existiendo todo al mismo tiempo, pasado, presente, futuro, todos fluyendo uno al lado del otro. Y luego dijo algo que provocó escalofríos en mi espíritu: el ayuno dobla el tiempo. No entendí hasta que él me lo mostró. Vi a un hombre ayunar en 1998 por su hija no nacida. Vi que rápidamente se convirtió en un puente brillante que llegaba a su futuro. Cuando tenía 17 años y estaba lista para terminar con su vida, ese puente le abrió un camino para que sintiera una repentina necesidad de orar. Ella vivió. En 1973 vi a una abuela ayunar por todas las generaciones futuras. Sus oraciones encendieron escudos que protegieron a sus descendientes de accidentes, adicciones y depresiones que ella nunca llegó a ver. Vi cómo el tiempo respondió al hambre espiritual, porque en la eternidad, Jesús dijo, el tiempo no es una línea. Es una tela. Y el ayuno es una de las únicas cosas que pueden doblarla. Vi generaciones conectadas como muñecos de papel. El ayuno de una persona levantó a docenas de otras. Un sacrificio de 3 días se extendió a momentos, años después, alterando decisiones, sanando cuerpos y salvando almas. Empecé a llorar incontrolablemente. Dios, no teníamos idea. Jesús se arrodilló a mi lado y dijo, por eso te traje aquí, para que puedas decírselo. Jesús levantó la mano y de repente estábamos parados, si se le puede llamar estar parados, en un lugar que parecía un archivo celestial. Pero no parecía una biblioteca. Parecía una catedral viviente hecha de luz translúcida. Cada pared brillaba con lo que al principio pensé que eran ventanas, pero luego miré más de cerca y jadeé. Eran pergaminos, pergaminos interminables, miles y miles, desenrollándose, brillando, tarareando suavemente con una música que parecía un recuerdo. Cada pergamino pulsaba con una luz suave como si estuviera vivo. Los ángeles se movían silenciosamente entre ellos, seres altos y radiantes con ojos llenos de alegría y santa seriedad. Jesús se volvió hacia mí y dijo, estos son los registros del sacrificio. Me quedé atónito. ¿Quieres decir como mártires? Él sonrió. No solo. Cada ayuno, cada ofrenda, cada lágrima, cada vez que alguien dijo no a la carne y sí a mí, está escrito aquí. Señaló hacia un pergamino más pequeño que brillaba con una suave luz azul. Un ángel se acercó, lo desplegó suavemente y vi mi nombre, Jessica L. Rainer. Mis manos volaron a mi boca. Eso es mío. Él asintió. Sí. Cuando miré más de cerca, comencé a llorar. Escritas en oro reluciente había entradas como: 2 de febrero de 2024, elegí agua en lugar de almuerzo para buscar mi voz. 3 de febrero de 2024, oré en silencio mientras luchaba contra el desánimo. 4 de febrero de 2024, lloró por los perdidos en secreto. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Vi entradas que había olvidado, pequeños momentos que me parecieron insignificantes en ese momento. Una oración susurrada en el tráfico. La vez que renuncié a un café del viernes para donar el dinero a un banco de alimentos. El día que dije no a los chismes y me alejé. Había enterrado esos recuerdos, pero el cielo no. Jesús dijo, pensáis que nadie lo vio, pero nosotros sí. Los ángeles no solo estaban grabando. Estaban honrando. Cada ayuno era como una canción. Cada negación de uno mismo era un acto de adoración. Luego me miró, con los ojos brillando de amor, y dijo, diles que nunca se desperdicia ni una gota de devoción. Luego, Jesús me llevó a lo que parecía un vasto campo, no de hierba ni de flores, sino de llamas. Llamas diminutas y parpadeantes, hogueras imponentes. Algunas ardían constantemente, otras chisporroteaban y humeaban. Estas, dijo, son las ansias del corazón de mi pueblo. Me quedé quieto, abrumado.
Las llamas no eran peligrosas. Eran hermosos, vivos, sagrados. Señaló una llama parpadeante y dijo, «Esta pertenece a un hombre de Ghana. Él está ayunando en este momento, no por sí mismo sino por el avivamiento de su aldea». La llama pulsaba con ondas de color naranja brillante, iluminando el campo a su alrededor. Mirar. De repente, vi ángeles enviados, moviéndose rápidamente desde esa llama a varios lugares de la tierra, iglesias, casas e incluso una prisión. Una llama, un hambre. El cielo se movió. Me quedé sin aliento. ¿Cómo crea eso el ayuno? Yo pregunté. Jesús me miró suavemente. Porque la verdadera hambre en el espíritu, cuando es pura, se convierte en combustible del reino. Caminó conmigo más adentro del campo. La mayoría de la gente ayuna para conseguir algo, pero aquellos que ayunan para conocerme, su hambre se vuelve como fuego. Ese fuego atrae el cielo. Vi otra llama que se había apagado por completo. ¿Qué pasa con este? Yo pregunté. Parecía triste. Comenzó a ayunar pero dejó de hacerlo por comparación y vergüenza. Creía que no lo estaba haciendo perfectamente, así que lo dejó. Pensó que yo estaba decepcionado. Sentí ese dolor profundamente porque ya me había sentido exactamente así antes. Se arrodilló junto a la llama y respiró sobre ella. Volvió a parpadear. Nunca pedí la perfección, dijo. Solo deseo. Satisface el hambre, no la actuación. Y luego pronunció una frase que nunca olvidaré, el camino más rápido a mi corazón es el hambre sin orgullo. ¿Qué nos detiene? Yo pregunté. ¿Por qué no ve más gente lo que me estás mostrando? Jesús no respondió con una frase. Él me mostró. De repente me encontré dentro de una casa, familiar pero equivocada. Me di cuenta de que no era mío. Era una casa simbólica. La casa de la vida cristiana moderna. Las habitaciones estaban abarrotadas, no de maldad, solo de ruido. Teléfonos zumbando, televisores zumbando, calendarios llenos, risas mezcladas con estrés, música de adoración sonando pero nadie escuchando. Entonces vi a una persona arrodillada en medio del caos. Intentaban ayunar, pero las distracciones los rodeaban como moscas. También vi el reino espiritual, como el enemigo introdujo estratégicamente antojos, actividades, culpa, susurrando mentiras como, no eres lo suficientemente fuerte. Dios realmente no te escucha. Un bocado no importará. Jesús se volvió hacia mí. El diablo no teme al esfuerzo. Teme la concentración. Eso me afectó mucho. Me mostró cómo la fatiga espiritual lleva a muchas personas a dejar de fumar demasiado pronto, justo antes de lograr un gran avance. Se dan por vencidos al segundo día, dijo. Pero el tercer día fue la puerta. Vi a un hombre que ayunaba para curarse pero dejó de hacerlo porque no sentía nada. Lo que no sabía era que un ángel había sido enviado, pero canceló el viaje por su incredulidad. No es un castigo, dijo Jesús. Es un principio. Luego dijo esto, cuando dejas de alimentar el cuerpo, empiezas a escuchar el espíritu, pero la mayoría de la gente se queda en silencio demasiado pronto. Pasamos junto a un espejo. En él me vi a mí mismo, hambriento, cansado, cuestionado, y luego a la fe, ardiendo como una pequeña vela. Jesús lo señaló y dijo, ya fue suficiente. Por eso estás aquí. Me quebré porque casi había dejado de fumar. Esta siguiente parte la comparto con temblor. Jesús se quedó quieto. Su expresión cambió, no enojada, sino grave. Dijo, díganle a mi iglesia que han confundido conveniencia con comunión. El ambiente cambió. Vi visiones, iglesias con puertas cerradas, creyentes desplazándose durante los sermones, líderes de adoración actuando pero con el espíritu dormido, reuniones de oración canceladas por falta de interés, ayunos reemplazados por festivales de comida,
convicciones reemplazadas por consuelo. Entonces vi al enemigo, no con cuernos, ni caricaturesco, sino inteligente, sonriendo y susurrando. Todo está bien. Come, bebe, desplázate. A Dios le parece bien. Y la gente lo creyó. Luego vino una visión tan intensa que todavía me despierto llorando. Vi una ola que se acercaba, como una tormenta oscura que se elevaba sobre la tierra. Guerra espiritual como nunca antes había imaginado. Y el pueblo de Dios no está preparado. No porque carecieran de poder, sino porque carecían de disciplina. Jesús se volvió hacia mí y me dijo, el ayuno no es opcional en los días venideros. Será tu supervivencia. Afila la espada. Abre los ojos. Ancla el alma. Le pregunté, ¿todos oirán esto? Sacudió la cabeza lentamente. Solo los que tienen hambre. Luego me miró directamente a los ojos y me dijo, Jessica, el tiempo es corto. Díselo, enséñales, llámalos de regreso al altar. No con miedo sino con fuego. Jesús me miró, no de manera general, sino directa y profunda, como un padre mira a su hijo cuando está a punto de decir algo que el mundo intentará borrar. No puedes quedarte, dijo. Su voz era suave pero definitiva. Sentí que algo dentro de mí me dolía. No exactamente dolor, sino el conocimiento de que no quería dejarlo nunca. Lo sé, susurré. Puso su mano sobre mi hombro. Aunque no había peso, era más firme que la gravedad. Han visto lo que muchos no creerán, pero algunos sí, y esos pocos cambiarán generaciones. Parpadeé para contener las lágrimas. ¿Por qué yo? No dijo, porque eres especial. No me halagó. Simplemente dijo, porque dijiste que sí. Y eso me afectó más que nada. Se giró y miró por encima del hombro, donde el campo de llamas aún parpadeaba. Diles, dijo, que todavía me mueve el hambre. Diles que el silencio no es ausencia. Es un pasillo. Diles que espero en el altar, pero que deben venir con las manos vacías. La luz detrás de él se atenuó levemente y sentí que el tiempo mismo comenzaba a tirar de mí, como si una cuerda se tensara. Empecé a entrar en pánico. No sé cómo decir todo esto, lloré. Se inclinó tan cerca que lo sentí hablar a mi espíritu, como un cristal que calienta el aliento. Dígalo exactamente como sucedió. Lo sentirán. No es necesario vender la verdad. Solo hay que contarla. Luego puso algo en mis manos. Parecía una llama y una pluma entrelazadas. ¿Qué es esto? Yo pregunté. Él dijo, la carga y la bendición. Se desvaneció en mí. Y de repente, estaba cayendo, no hacia abajo sino hacia atrás, a través del tiempo, a través de las dimensiones, a través de mí mismo. Lo último que escuché antes de que todo se volviera negro fue su frase final, diles que todavía honro el estómago vacío que está lleno de mí. Lo primero que sentí fue frío. No la cálida presencia de Jesús, no la luz de la eternidad, sino un frío amargo y estéril. Mi cuerpo, estaba de vuelta y me dolía. Hormigueos y agujas recorrieron cada miembro como si el fuego despertara a un cadáver dormido. Mi pecho se convulsionó con una tos jadeante. Podía sentir el aire entrar en mis pulmones como si nunca antes hubiera estado allí. Ella ha vuelto. La tenemos, alguien gritó. Múltiples voces, pánico, alivio, el inconfundible pitido de los monitores del hospital. Pero mis ojos apenas podían permanecer abiertos. El mundo parecía aburrido, plano. Incluso la luz fluorescente encima de mí parecía falsa después de lo que acababa de ver. Y en un rincón de la habitación, juro que vi a alguien brillando. Ni una enfermera, ni un médico, sino un ángel que observa en silencio, como diciendo, has regresado. Durante los días siguientes, los médicos quedaron desconcertados.
6 minutos sin latidos, sin daño cerebral, sin signos de falta de oxígeno, sin explicación médica. El médico jefe de urgencias dijo que estábamos a segundos de anunciar la hora de la muerte. Pero sabía que me habían llamado a regresar, no solo para vivir, sino también para hablar. La primera noche que estuve sola en mi cama de hospital, susurré en voz alta, «Realmente me enviaste de regreso, ¿no?» Y sentí una calidez moverse sobre mí. Ni una voz, ni un milagro, solo una presencia. Desde ese día, mi vida ha dado un vuelco. Las cosas por las que solía preocuparme parecen microscópicas. La comida que alguna vez anhelé, apenas puedo mirarla de la misma manera. Comencé a ayunar, no para pedir, sino para recordar. Y aquí estoy, escribiéndote esto, seas quien seas, leyendo, porque Jesús me dijo que alguien estaría dispuesto a escuchar. Esta no es una religión que estoy vendiendo. Es una llamada de atención a tu espíritu. ¿Has sentido el tirón? ¿Sabes que hay algo más? Has anhelado una claridad, un poder y una concentración más profundos. La puerta es el ayuno, no el hambre, no el legalismo, sino el hambre sagrada. No te estoy pidiendo que me creas. Te pido que vayas a buscarlo tú mismo, con el plato vacío y el corazón abierto. Mi nombre es Jessica Arenae. Morí y lo que Jesús me mostró sobre el ayuno vivirá dentro de mí para siempre.